capítulos 4 al 6. Pues viva es la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura invisible para ella. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Qué locura esta forma de decirnos cómo es la palabra de Dios. En el anterior capítulo hablaba de que cuando quieres oír a Dios, la mejor de las maneras es ir a su palabra, es decir, es ir a la Biblia, a ver qué es lo que Dios te quiere decir, porque Dios habla y aquí nos dice la palabra de Dios es viva y es eficaz además. Y dice, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra, discierne, es decir, nos hace ver con claridad, nos hace saber qué está bien y qué no está bien, y nos muestra todo con total verdad y sinceridad, tanto lo que nos gusta oír como lo que no nos gusta oír. Entonces, otra de las cosas que se ve a lo largo de la Biblia y que podemos ver en nuestro día a día es cómo la palabra de Dios transforma vidas. Hay conversiones muy fuertes a raíz de un versículo que han escuchado o que se han encontrado o que han abierto una Biblia y han leído un trocito y esa palabra les ha tocado hasta lo más profundo del corazón. En mi caso, por ejemplo, a mí cuando me preguntan qué he aprendido de la Biblia o si he visto que ha cambiado algo en mí desde que estoy estudiando la Biblia, digo, por supuesto que sí, me ha ayudado un montón a mejorar mi carácter. Por ejemplo, en el tema de la paciencia, de la espera, el autocontrol, el saber controlar mis palabras, porque es una de las cosas que más me cuesta en el mundo, el controlar mi lengua. Y la Biblia te ayuda a moldear tu carácter, a ser mejor y a tratar mejor a los demás, porque lo que te enseña Dios es amar al otro, a también a comprender, a saber estar, o sea, todo bien, todo lo que viene de Dios es bueno. Esa palabra es muy importante que le demos el valor que tiene, porque es muy importante y realmente a Dios no le ayuda ni le deja de ayudar que tú leas su palabra. Realmente al que le ayuda es a ti mismo. O sea, no pienses que por leer más o menos la palabra vas a ayudar a Dios, porque Dios es Dios. O sea, Dios ya se vale por sí mismo. Él realmente, a pesar de eso, Él quiere tener una relación contigo. Y sí que es verdad que una de las formas más bonitas es leyendo su palabra, leyendo también lo que Él te quiere, lo que Él te ama, lo que Él da por ti, aquello que le agrada a Él, que es el amor, el amar a los demás. O sea, es algo que se repite constantemente porque es lo que Dios quiere de nosotros, que amemos por encima de todos. Así que pues este primer capítulo, el 4, empieza hablando de ese descanso divino que también hablaba el anterior y de cómo se entra en ese descanso que es creyendo. Y ese descanso lo que hace es describir el estado de Dios al terminar la obra de la creación. Es el descanso definitivo de Dios, que es la vida eterna. Nos recuerda que Dios cuando creó el mundo descansó el día 7º, porque el trabajo había terminado. Así que el autor nos invita a esforzarnos. Esforcémonos, pues, por entrar en ese descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia, porque la desobediencia nunca les llevó a nada bueno, todo lo contrario, les llevó a perderse, a esclavizarse, a estar mal los unos con los otros. Y aquí también aprendemos que la fe no es pasiva, sino que se necesita diligencia para confiar, para depender y para aferrarnos a Jesús y también a su obra en nosotros. La incredulidad lo que hará es provocar que no alcancemos el reposo que Dios tiene para nosotros. O sea, necesitamos tener fe para recibir todo aquello que Dios nos da, porque también lo que se vio es que, aquí pone el ejemplo de Moisés, que cuando iba a llegar a tierra prometida, por fin, después de 40 años, a raíz de la incredulidad del pueblo, que de hecho Moisés tampoco entró a la tierra prometida, fijaos que Moisés es muy, pero que muy importante en la Biblia, pues Moisés no entró a la tierra prometida también por razones como esta, por la incredulidad, porque al final el perseverar no es nada fácil y pues los que sí que perseveraron llegaron a entrar, que fueron muy poquitos, pero pues que sepamos esto, que sepamos aprender de los antepasados.
pues si Dios nos da un montón de cosas, como pueden ser bendiciones, que sepamos acogerlo. Eso ya también sí que es verdad que depende de cada uno de nosotros, si queremos acogerlo o no. Retorna al tema sacerdotal y vuelve a hablar del gran sumo sacerdote que es Jesús, el Hijo de Dios. Y habla de él como que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Es decir, que Jesús entiende nuestras debilidades. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia, es decir, se nos invita a acercarnos a Dios, a Jesús, sin vergüenza, porque Él es lo que más quiere, que nos acerquemos a Él. Por eso también Dios se hace tan cercano a nosotros, porque la palabra la tenemos porque Dios quiere que la tengamos, porque podríamos no tener esta palabra e ir muy desorientados, pero Dios se hace cercano a nosotros de todas las maneras posibles. Fijaos que envió a su único hijo a estar aquí con nosotros. ¿Qué cosa puede haber más cercana que Él mismo se haga hombre? En el capítulo 5 habla de ese sacerdocio de Cristo. Habla de que todo sumo sacerdote es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, es decir, de ser paciente con todas las personas. Cristo, en su agonía, seguía totalmente sometido, obediente a la voluntad del Padre, ofreciendo ruegos y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su actitud reverente. Es decir, la oración de Jesús no fue escapar de la voluntad de Dios, sino la oración de Jesús fue aceptar la voluntad de su Padre. Él no oraba como Señor, dame esto, sino él decía, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Si es posible, si es tu voluntad. Siempre dejaba ese margen a la voluntad de Dios, que es lo que deberíamos hacer todos nosotros, porque al final Dios nos conoce mejor que nadie y Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. En el estudio decía que Dios nos había provisto de un mediador y debemos de hacer uso de ellos. Y Jesús sabe lo que es luchar con la dificultad de la obediencia. Sin embargo, Él obedeció perfectamente, a pesar de luchar con esa dificultad y ese reto de obedecer al Padre, aun en el momento más crítico de su vida, Él siguió confiando y siendo obediente al Padre, dejando un gran ejemplo para todos nosotros. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento, que ese sufrimiento es utilizado para enseñar. Al final, todo Dios lo usa para bien, todo. Bueno, pues cuando habla de perfección, porque ahora y en estos capítulos se va a escuchar bastante la palabra de perfección, habla de madurez, de ser maduro en este contexto. El autor dice que estaban necesitados de leche en lugar de tomar alimento sólido. Cuando habla de que ellos estaban necesitados de tomar leche, esto se refiere a un niño, que un niño desconoce la doctrina de la justicia. Un niño, cuando habla de un niño en la Biblia, puede hablar de un niño literalmente, pero también suele hablar de alguien que es inmaduro en la fe. Y luego cuando habla de tomar alimento sólido, esto ya lo hacemos más mayores, y habla de un adulto que tiene las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y el mal. Entonces se nos anima a madurar en la fe, porque no basta con conocer la fe, sino que hay que hacerla crecer y vivirla en profundidad. ¿Qué sucedía aquí? Que el autor lo que quería hacer era tratar algunos aspectos básicos importantes antes de pasar a temas más complejos, pero la condición espiritual que tenían lo hacía mucho más difícil de explicar. Es complicado explicar a un niño algo que realmente un adulto puede entender y un niño no. Entonces se habla de ellos como que eran torpes de oír, pero el problema era el que no querían escuchar a Dios, y esto venía de un problema derivado en el corazón. Y otra de las cosas así curiosas que aprendí, no que aprendí, sino que fui consciente, porque realmente internamente lo sabemos, pero me hizo gracia, digo, ¿cómo no? No soy consciente así de estas cosas, y es que cuando tú enseñas es porque ya has aprendido. Enseñar es el paso final del aprendizaje. El capítulo 6 es un capítulo un poco conflictivo, porque en el estudio decía, este capítulo ha sido confusión para muchas personas, las ha llevado a alejarse de la fe, sí, no, pero yo voy a explicar un poco lo que he entendido y lo que he indagado y lo que he estudiado. El capítulo 6, lo que hay primero es una advertencia, y luego, al decir esta advertencia, se dan unas palabras de ánimo. Deja claro que la fe no es solo un sentimiento, sino que requiere de compromiso y perseverancia,
habla de aquellos que han tenido esa bendición de Dios y han disfrutado y experimentado el cómo es Dios de primera mano y sin embargo han caído, es decir, se han perdido. Entonces habla de que están crucificando de nuevo al Hijo de Dios, luego habla de la tierra que recibe lluvias, entonces luego se cultiva lo que produce esa tierra, dice Dios busca lo que crece en nosotros después de bendecirnos, es decir, ese fruto, y se da la bendición de Dios. Sin embargo, también hay veces que la tierra produce espinas y abrojos y es desechada. Y aquí habla de la maldición que es quemada. Y pues luego vemos como el arrepentimiento es un regalo de Dios, donde Dios toma la iniciativa. Cuando nosotros nos arrepentimos no es porque a nosotros nos sale, que también, pero primeramente el que toma la iniciativa siempre es Dios de ponernos pues ese arrepentimiento en el corazón y de pedir perdón por aquello en lo que hemos fallado. Así que luego esas palabras de esperanza y de ánimo son: de vosotros esperamos cosas mejores y conducentes a la salvación. Es decir, el autor está confiando en la perseverancia de esos judíos. Dios es justo, se acuerda de nuestras obras. Él es imposible que mienta, Él es firme, inmutable. Sed diligentes. Imitad a quienes mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Habla de Abraham, que también fue una figura muy pero que muy importante, que perseverando, gracias a esa perseverancia, él alcanzó la promesa, que la promesa nunca cambia. Y esto también nos lleva a ver esa paciencia, porque Abraham, gracias a perseverar, gracias a confiar, gracias a tener fe y gracias a tener esa gran paciencia, alcanzó esa promesa. Buscad refugio en Dios, o sea, buscad refugio en lo más seguro que podéis tener, que es Dios. Tal esperanza es como el ancla firme y segura de nuestra vida, que penetra hasta dentro de la cortina. Y la esperanza se funda en la promesa y el juramento de Dios. El ancla era un símbolo que solía estar en las catacumbas de los primeros cristianos. O sea, fijaos qué bonito que la esperanza es representada como un ancla, ese ancla firme y segura. Y dice que la esperanza nos llevará hasta la misma presencia de Dios. Cuando habla también de eso de que la esperanza penetrará hasta dentro de la cortina, habla de tener esa presencia íntima con Dios, es decir, para que pueda surgir esa relación íntima del hombre con Dios, porque gracias a Jesús, que gracias a que Jesús se sacrifica por nosotros, se rasga ese velo cuando está ya crucificado, y ese gesto quiere decir que nosotros ya tenemos acceso al Padre mediante el Hijo, mediante Jesús. Entonces, pues bueno, o sea, este ha sido un poquito el resumen de todo lo que contienen estos 3 capítulos, que es una barbaridad, todo el contenido que contienen y lo bien que lo explica el autor. Sí que es verdad que hay cosas que obviamente, como en todo, pues se entienden mucho más y otras un poco más complejas, pero también porque son complejas de entender. Pero sí que es verdad que, oye, Hebreos es un libro muy, pero que muy bien explicado ya, incluso en el mismo libro, por el autor. Así que pues espero que hayas aprendido un poquito más de cómo es la palabra de Dios y que veas cómo puede transformar vidas y transforma vidas, tanto en el pasado como a día de hoy, como también las seguirá transformando. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.